La aventura no se detiene, muchachones. Ahora estoy de regreso en Miami, pero no por mucho tiempo, porque hoy me voy al punto más al sur de todos los Estados Unidos. Nos vamos a Key West, conocido en español como Cayo Hueso. Para llegar acá son unas 3 horas y media de carretera, así que mientras antes salgamos podremos aprovechar más el día y podremos regresar más temprano a la ciudad de Miami, porque en esta ocasión no voy a pernoctar en Key West. 7 horas de carretera hoy una vez más. Vámonos, ya tenemos el tanque full, así que comience esta nueva vuelta en carretera por Estados Unidos. Ok, muchachos, ya nos incorporamos a la US 1, la primera carretera de los Estados Unidos que conecta el sur de la Florida, por eso se llama US 1. Vamos en dirección al sur, entonces sería US 1 S, pero bueno, vamos en dirección ahorita hacia Homestead, que es una zona al sur de Miami bastante retirada, para luego comenzar a pasar los puentes y a entrar al primero de los cayos, que sería Key Largo. Todavía quedan como unos 40 minutos para que lleguemos hasta allá, pero yo les voy informando más o menos cómo va la vía. El clima en Miami no está nada favorecedor, pero según tengo entendido, según puedo ver en la aplicación del clima, si bien acá está con ganas de llover, supuestamente en Key West, en Cayo Hueso, está completamente despejado, pero eso sí, con bastante viento. Vamos a ver con qué nos encontramos y vamos a ver si la aplicación del clima no está mintiendo, porque la verdad es que el cielo en Miami está bastante oscuro. ¿Qué nivel de lluvia, muchachos? Ojalá no sea así cuando estemos llegando a Key West. Supuestamente, una vez más, la aplicación del clima dice que no está para nada así. Todavía quedan 200 kilómetros, así que la diferencia climática podría ser bastante. Continúa lloviendo, pero eso no evita que hayamos llegado a el primer callo de Miami. El primero de todos, Key Largo, Cayo Largo. Pues acabamos de entrar. Obviamente no se ve absolutamente nada por la lluvia, pero podemos decir que estuvimos por acá, al menos. Muchachos, no puedo creer lo que estoy viendo. Todavía faltan unas 2 horas 9 minutos de camino. En unos minutos estaremos saliendo de Key Largo, pero la aplicación del clima no estaba equivocada. De un momento a otro, a pesar de que sigue lloviendo en donde estamos, podemos ver el cielo completamente azul más hacia el sur. Si seguimos avanzando, saldremos de esta nube de lluvia y literalmente el cielo estará completamente despejado. ¡Qué cosa más extraña, pero qué afortunado soy, sin ninguna duda! Sigamos avanzando entonces rumbo a Key West. Y oficialmente salió el sol. Algo interesante también que mencionar: entre cada uno de los puentes, entre un cayo y el otro, hay estos pequeños puestos de estacionamientos que obviamente no puedes durar mucho tiempo acá, pero sí son, digamos, paradores turísticos, que si están como en mi caso, con ganas de ver, de conocer un poco más, de ver los atractivos de los cayos, de ver el mar, de ver el agüita, tengan la posibilidad de bajarse un momentito, tomarse una foto, vivir la experiencia y luego continuar con el camino. Quería mostrarles esto porque estoy impresionado con el color del agua. Es decir, literalmente el agua tiene color. Parece que le hubieran echado algún tinte o no sé por qué. No sé si será a raíz de la lluvia, de algún mineral, de alguna propiedad que tienen estas aguas, pero están completamente azules. Es azul cielo. Pueden verlo en la cámara, casi se distingue con la parte superior, con el cielo literalmente. Y adicional a eso, también hay algunas campañas de concientización, algunas pancartas como esta que te muestran el tipo de fauna que se puede ver, por qué es importante preservarlo. La verdad está bien bonito. En fin, quería hacer esta parada, quería mostrarles esta belleza y que continuáramos, porque todavía falta 1 hora y media para poder llegar hasta el punto más al sur de todos los Estados Unidos, donde estaremos más cerca de La Habana, Cuba, que de la ciudad de Miami. Ok, no pude evitarlo y me bajé otra vez, pero es que quería mostrarles un lugar espectacular. Miren la vista por la que me bajé, miren el paisaje que les quería mostrar tan fervientemente. Esto sin duda alguna parece
parece un fondo de pantalla de Windows. Estoy impresionado. Hemos llegado a Key West. Acabo de estacionar el carro y como venimos hablando de los estacionamientos en videos previos, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que este ha sido el más caro que he pagado hasta ahora, pagando 4 horas por $25. Se imaginen que se pase el tiempo y tengamos que pagar, no sé, $100 por estar aquí 45 minutos más. Así que vamos a aprovechar al máximo estas 4 horitas en Key West. Ojo, también supongo yo depende mucho de la zona de Key West donde te estaciones. Yo por lo menos me estacioné en la zona más turística de todas para poder aprovechar al máximo el tiempo y no tener que estar tomando trayectos de 20-25 minutos de caminata, porque en eso se nos va a ir el día. Así que me parece súper céntrico, cerca de todo, para poder llegarle caminando a todo todito. Me encanta que absolutamente todos lados juegan con ser el más al sur. Por ejemplo, este es el bar más al sur de Estados Unidos. La casa más al sur de Estados Unidos, ya sabemos que es la más al sur, está recalcada 2 veces, que es súper mega hiper al sur. Es tan absurdamente turística la cuestión que acá tenemos el punto de interés turístico más importante de Key West, el punto más al sur de todos los Estados Unidos a nivel continental, y desde el cual al fondo ligeramente se pueden apreciar las costas cubanas debido a su cercanía, ya que desde este punto Cuba está a 90 millas de distancia. Ustedes lo ven aquí, muy bonito, muy chévere, muy especial, pero miren por favor la fila que hay para tomarse la foto en este lugar. El verdadero expectativa versus realidad de los puntos de interés turísticos del mundo. Además el oleaje está súper movido por las tormentas que han ocurrido estos días y prácticamente estando aquí parado te vas a mojar sí o sí. Como saben, este transporte público es bastante popular en el downtown de Miami al ser un transporte público gratuito. Sin embargo, lo que puedo ver es que acá tienen como una especie de agencia de turismo llamado Trolley Tours que dan recorridos y van contando la historia de todo Key West. Ya hice mi fila de unos 20 minutos más o menos para tomarme la foto. Lamentablemente con el contraluz la foto no quedó nada bien. Como el sol está en esta dirección, están saliendo súper oscuras. Todavía no lo he visto, pero sí sé algo, y es que tomándome la foto quedé un poquito mojado en la espalda. Estoy empapado en toda la parte trasera de mi cuerpo y en los zapatos también, pero eso no evitará que terminemos la aventura, porque ahora es que falta, ahora es que queda. Hay algo que me ha estado llamando supremamente la atención desde que llegué y que quería conversarlo con ustedes, ya que lo he estado investigando tras cámara. Por todos lados hay un montón de referencias a una concha marina. Luego empecé a leer en las banderas que a este lugar se le conoce como la República de la Concha, The Conch Republic. Buscando y rebuscando un poco en internet encontré que esto fue un movimiento revolucionario que transcurrió en la década de los 80. Hace casi 40 años, los Cayos de la Florida estuvieron muy cerca de ser una república independiente, llamada la República de la Concha. Yo no sé quién eligió el nombre de este país, pero ha sido algo que quedó súper integrado a la cultura popular en esta zona de Florida, a tal punto que pueden ver representaciones, souvenirs, banderas de la República de la Concha por todos lados. A veces uno se encuentra con cosas bien exóticas cuando viaja. Y miren por favor qué bonito este hotel, restaurante, un poquito de todo. Me imagino que este debe ser el hotel más al sur de Estados Unidos y así sucesivamente. Además venden la pizza de langosta más famosa del mundo. Y junto a esa casa, slash hotel, slash restaurante, se encuentra el Duval Pocket Park, que tiene un muelle súper lindo, pero que está inundado. Una vez más me imagino por todo el tema de las lluvias. Y las montañas de sargazo que no se pueden disimular. Lo bueno, lo bonito es que a pesar de todo, la gente viene a bañarse, se mete en el agua. Y si ya llegaron hasta acá, también disfrutan la experiencia, obviamente. Este muelle se llama Emma Carrero Cates, comisionada de la ciudad de Key West del año 1983 a 1987. Daticos históricos que te van arrojando los propios puntos turísticos. Allá al fondo, según estuve viendo, es una base militar de los Estados Unidos, pero también donde se guarda la Battery 231. Es un fuerte de concreto que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Aparte de ser una base militar, también se conservan restos históricos de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la guerra más importante de la historia de la humanidad. Me da demasiada risa que hay gallinas por todos lados. De la nada vas caminando y una manada de gallinas. ¿Qué es esto?
Pero ¿qué más se podría esperar de un lugar como este? Acá hay como una zona donde te alquilan motos y carritos de golf. Esto es bastante interesante para poder recorrer Key West mucho más rápido. Sin embargo, no quiero caer en la quiebra, así que hoy será, miren, con los piecitos. Cayo Hueso, aparte de todos los atractivos tan exóticos que hemos podido ver, ha sido el lugar de estadía de gente muy importante en la historia. Empezando por el dueño de la casa por la que estamos pasando ahorita, Ernest Hemingway. Les sonará de cuentos que nos mandaban a leer cuando estábamos en primaria o en bachillerato. Fue el escritor más importante del siglo XX acá en Estados Unidos, a tal punto que tiene el Premio Nobel de Literatura. El tour por la casa de Hemingway tiene un costo de $18, por si acaso están por acá y gustarían hacerlo. Sin duda alguna pueden aprovecharlo si son fans de la literatura. A mí me gustan mucho los cuentos de Hemingway, pero no voy a pagar $18 por entrar a su casa. Sin embargo, quizás este video lo esté viendo el fan número uno de este escritor y diga, yo daría lo que fuera por ver el cuarto donde él dormía. Otro atractivo turístico que está justo frente a la casa de Hemingway es el faro de Key West, que junto con un museo, su entrada también tiene un valor de $17 por persona. Ya vamos viendo que este es como un estándar de precio en cuanto a lugares turísticos y museos se refieren. ¿Tú pagarías eso por entrar a la casa de Hemingway o por subir al faro y ver desde arriba Cayo Hueso? ¿Crees genuinamente que lo valga? Ya hablamos de que acá ha vivido gente muy importante, como tuvimos de ejemplo a Ernest Hemingway, uno de los escritores más importantes de la historia de los Estados Unidos. Pero aparte de eso, ¿ustedes sabían que en Cayo Hueso también se encuentra la Casa Blanca, la residencia del presidente de los Estados Unidos? Yo sé, ya visitamos la Casa Blanca grande en Washington, D.C., pero acá está la segunda Casa Blanca, que se construyó y se utilizó durante el gobierno de Harry Truman, quien ejerció parte de su mandato desde acá, desde Key West. Esta réplica de la Casa Blanca en miniatura es un museo que se encuentra en Cayo Hueso. Todas las exhibiciones son gratuitas, lo único es que si quieres una visita guiada sí hay que pagar. Ya salimos de la casita, realmente impresionante, un lugar que si tienen la oportunidad, si están por aquí, si vienen a pasear, les recomiendo que pasen. Siempre es interesante saber toda la trascendencia de una potencia mundial como esta. Oigan, la verdad los precios acá en Key West me tienen muy impresionado. Saben que yo pagué por 4 horas de estacionamiento $25. Estoy viendo que quizás acá hubiera sido un poco más barato porque por hora son $5, hasta $60 por día. Pero lo que más me friqueó es ticket perdido, $500. Si se te pierde el ticket tienes que desembolsillar $500. ¡Estás loco! No, eso está fuerte, está fuerte. Menos mal no me estacioné ahí, prefiero pagar mis $25 y ya. Y así llegamos al otro extremo del Cayo. Literalmente acabo de cruzar el Cayo completo caminando de sur a norte. Sin embargo, si hablamos de extremo este a oeste, sí está imposible, olvídenlo. La caminata serían como unas 6 horas. De que se puede, pero tendría que quedarme a dormir aquí. Sin embargo, toda la parte oeste de la isla, toda la parte oeste del Cayo es donde se encuentran los museos, las casas, las zonas residenciales y, por ejemplo, ahorita estamos entrando a una marina, que con ella conectamos una vez más con el mar, pero esta vez desde el otro lado. De verdad, demasiado impresionado con el color del agua, una vez más se los digo. Continuamos con el 1,5 millones de cosas que hay que hacer por acá, por Key West, muchachos, y resulta y acontece que nos hemos encontrado con el acuario de Cayo Hueso. Podemos ver también que es el acuario más viejo de toda Florida. Oigan, es súper interesante porque es un acuario que está centrado en la preservación de las tortugas marinas. Entonces tienen 2 tortugas marinas que superan los 17 años y tienen puras tortugas marinas pequeñas que van liberando a medida que crecen y que ya están en condiciones para poder sobrevivir al entorno tan hostil que hay por lo visto en las costas de Florida. El pase para acá obviamente no podía faltar, también es bastante costoso, tiene un precio de $22. Sin embargo, es el acuario más antiguo de todo el estado de la Florida. Ya visitamos también el acuario de Georgia un par de videos atrás y la verdad este tipo de lugares son muy bonitos cuando de preservación animal se trata, no simplemente de exhibirlos, sino de cuidarlos, preservarlos y obviamente, ¿por qué no?, irlos liberando progresivamente cuando estén preparados para enfrentarse a su hábitat natural. Por lo menos en el caso de las tortugas, que muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de sobrevivir cuando entran al agua marina por primera vez. Así que está bien bonita la iniciativa de este acuario. La verdad, qué buen sabor de boca Cayo Hueso. Está bien complicado que
los vean, pero hay un par de tiburones aquí. North Shark, así se llaman, como tiburón enfermero. Están ahí, existiendo, pero hay demasiados. Qué miedo, ¿se imaginan caer en esa agua? No, ese tiburón no debe hacer nada, pero igual. Y aquí hay otro pez, está bien tranquilo el pana, ¿vale? Este está, miren, en un estado de relajación en el que yo quisiera estar sin duda alguna. Y aunque este sea un acuario, tienen una pitón acá. La verdad es que sí me da un poco de nervios, pero está atrás del vidrio, así que todo bien. Como todo en Estados Unidos, al salir del acuario, pasar por la tienda de recuerditos. Es impresionante, ya es la estrategia, la tienen demasiado pulida. Y es así como aquí donde estoy parado, entre la calle Fleming y la calle Whitehead, nos encontramos algo que creo nunca había vivido. Y es el inicio de la US 1, la carretera número 1 de los Estados Unidos. Acá en dirección al norte, en la milla 0, pero evidentemente del otro lado tenemos el final de la US 1. Es decir, aquí comienza, da la vuelta por todo el recorrido de la autopista y termina en la calle de enfrente. La US 1, la carretera más importante de la costa este de los Estados Unidos y la primera carretera, como su nombre indica, que tiene una longitud de 3.800 kilómetros, recorre desde este punto en el que estamos en este momento, la milla 0, hasta Fort Kent en el estado de Maine, literalmente conectando toda la costa este de los Estados Unidos. Y aquí los dos trenes están pasando, uno por el final y otro por el inicio de la US 1. Díganme si esto no es loco. Si seguimos en línea recta este camino hasta allá, hasta el final, llegamos a Maine. Una locura. ¿Será que un día, así como lo hicimos con Atlanta, subimos toda la US 1 durante 3.800 kilómetros? Denle like a este video, déjenlo en los comentarios, compártanlo un montón. Si este video le va muy bien, puedo pensarlo. Créanme que lo haría, 100%. Sí, obviamente lo tuve que hacer. Me llevo un imán para mi nevera. Tenemos la milla 0, el inicio de la US 1. Tenemos obviamente el monumento que indica que estamos a 90 millas de Cuba, todo en una sola. Además de que una pequeña representación del logo de la República de la Concha, que jamás lo olvidaré. He llegado después de caminar todo lo que había caminado, pero de regreso al carro. Y está sano y salvo. El parking se acaba en 3 minutos. Y bueno, yo sé que pudo haber pasado un poco más de tiempo antes de que se lo llevaran o algo así, pero al ser un carro alquilado y al ser básicamente mi apoyo emocional todos estos días, estaba un poco preocupado. Pero bueno, vamos a comer algo. A veces es impresionante pensar el trasfondo de cada una de las cosas que nos rodean. Estoy en uno de los puntos turísticos más importantes de todo el estado de la Florida, un lugar donde han vivido presidentes, un lugar donde vive gente muy famosa con muchísimo poder adquisitivo, y al mismo tiempo estoy en el punto más cercano a Cuba. Key West fue el punto más afectado durante el mayor éxodo cubano, donde a día de hoy sigue llegando gente cada cierto tiempo, no con tanta frecuencia como antes, pero si lo analizamos, este era el punto que más cerca le quedaba a todos los cubanos que venían en balsas desde La Habana, desde Varadero, que son las dos ciudades de Cuba que dan directo hacia acá, y pasaban días cruzando esas 90 millas, que acá en Estados Unidos la gente se pone feliz porque estamos a 90 millas de Cuba, y si te quedas en la noche puedes ver las luces de La Habana brillar, pero esas 90 millas del lado contrario se vuelven un camino bastante tortuoso. Por cierto, muchachos, no se los había comentado, pero hoy recorrimos 156 millas y gastamos un cuarto de tanque. Ahora recorreremos 156 millas más y gastaremos otro cuarto de tanque. Llegaremos a Miami con medio tanque. La verdad es un viajecito bastante rendidor, teniendo en cuenta que es bastante largo, bastante extenso. Son 4 horas de viaje, pero yo feliz, yo tranquilo. Yo, muchachos, mientras tanto lo que me queda es desearles una muy feliz Navidad. Que Santa, el Niño Jesús, les traiga lo que hayan pedido para Navidad. Espero la pasen muy feliz, con mucha salud y compartiendo con esas personas que la vida les puso este año para que compartan, porque no todos vamos a pasar Navidad con nuestras familias, así que cada quien tendrá alguien con quien pasarla, o si la pasan solos, me tienen a mí. Vean mis videos, denle like. Por acá les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban al mejor canal de YouTube de la historia, es decir, este que está aquí, y de este lado les voy a estar dejando un video recomendado especialmente para ti que estás viendo esto, para que te lo vaciles, nunca te salgas de este canal y la pases increíble como será mañana en Navidad. Chaito, muchachos, nos vemos, bye.